Hay lugares donde el paisaje parece desafiar las proporciones normales del mundo. Montañas que atraviesan las nubes. Lagos de un azul casi irreal. Valles tan profundos que las aldeas parecen diminutas. Monasterios suspendidos entre bosques y cumbres cubiertas de nieve. Nepal reúne todos esos contrastes en un territorio donde cada región parece pertenecer a un planeta distinto. En este viaje recorreremos 13 lugares, desde rincones silenciosos y remotos hasta escenarios conocidos en todo el mundo. Cada uno mostrará una cara diferente del país: hielo, roca, agua, bosques, desiertos de altura y ciudades llenas de historia. Y cuanto más avancemos, más difícil será creer que todos estos paisajes existen dentro de una misma frontera. El viaje comienza en el punto donde el Himalaya alcanza su escala más descomunal. Mount Everest, Nepal. Hay montañas que dominan un paisaje. Y luego existe una montaña que parece dominar el horizonte entero. Desde los valles del Khumbu, el Everest no siempre aparece de inmediato. Otras cumbres bloquean la vista. Las nubes recorren las crestas. El hielo refleja una luz casi blanca. Hasta que, durante unos segundos, el cielo se abre. Y allí está. Con 8.848,86 metros, el monte Everest es el punto más elevado de la superficie terrestre sobre el nivel del mar. Se encuentra en la frontera entre Nepal y China, dentro de una región de glaciares, profundos valles y enormes paredes rocosas. Su existencia es consecuencia de una colisión que todavía continúa. La placa india empuja lentamente contra Eurasia, deformando y elevando la corteza terrestre. El Himalaya, geológicamente joven, sigue siendo parte de ese proceso activo. Las morrenas se convierten en enormes campos de roca. Las laderas desaparecen bajo sombras azules. Sobre ellas se elevan paredes de hielo donde la nieve es barrida continuamente por el viento. Pero quizá la imagen más poderosa no esté en la cima. Está abajo. Una persona diminuta caminando lentamente entre piedras mientras, varios kilómetros más arriba, una montaña desaparece dentro de las nubes. Rara Lake, Nepal. Después del hielo y la verticalidad del Everest, el paisaje cambia por completo. En el remoto noroeste de Nepal existe una superficie azul tan tranquila que, cuando no sopla el viento, las montañas parecen continuar bajo el agua. Es el lago Rara. Situado a unos 2.990 metros de altitud, dentro del Parque Nacional de Rara, ocupa aproximadamente 10,65 kilómetros cuadrados y alcanza hasta 167 metros de profundidad. Es reconocido oficialmente como el lago más grande de Nepal. Pero las cifras apenas explican lo que ocurre frente a él. A primera hora de la mañana, el agua puede parecer gris azulada. Cuando el sol asciende, aparecen tonos turquesa y esmeralda. Más tarde, las nubes proyectan enormes sombras que atraviesan lentamente la superficie. A diferencia de los paisajes desnudos de gran altitud, Rara está rodeado por bosques donde crecen pinos, abetos, abedules y rododendros. El resultado es extraño. Parece un lago alpino aislado del resto del Himalaya. Aquí no existe una pared monumental que obligue a mirar hacia arriba. Todo conduce hacia el centro: los árboles, las pendientes y los reflejos. Por unos minutos, Rara parece contener dos Himalayas, uno sobre la tierra y otro bajo su superficie. Upper Mustang, Nepal. Upper Mustang se extiende al norte de la región de Annapurna, en una zona protegida por las propias montañas de gran parte de las lluvias del monzón.
El resultado es un paisaje seco, erosionado y casi desértico, geográficamente relacionado con la meseta tibetana. Aquí las montañas no son blancas. Son rojas, ocres, grises y amarillas. El viento ha excavado barrancos y paredes de sedimentos hasta convertirlas en formas que parecen ruinas de una civilización desaparecida. Y en medio de esta geografía aparece Lomantang, la histórica ciudad amurallada del antiguo reino de Mustang. Durante mucho tiempo esta región mantuvo contactos culturales estrechos con el mundo tibetano, una influencia todavía visible en monasterios, arquitectura y tradiciones locales. Upper Mustang permaneció restringido para viajeros extranjeros hasta la década de 1990 y actualmente sigue requiriendo un permiso especial para determinadas rutas. Al amanecer, las paredes adquieren tonos dorados. Al mediodía se vuelven casi blancas. Y cuando el sol cae, las montañas rojas parecen encenderse desde dentro. Nanch Bazaar, Nepal. Hay ciudades que crecen sobre una llanura. Namche Bazaar parece haber sido incrustada directamente en una montaña. Las casas se distribuyen en forma de anfiteatro sobre una ladera empinada del Khumbu, a unos 3.500 metros de altitud. Desde lejos, sus techos azules, verdes y rojos parecen pequeños fragmentos de color atrapados entre paredes de roca y cumbres nevadas. Pero Namche no es solo una parada en el camino hacia el Everest. Durante siglos fue un importante punto de intercambio entre comunidades de la región y hoy continúa siendo uno de los principales centros de la cultura Sherpa. Cada calle recuerda que aquí la vida cotidiana ocurre a una altura donde, para muchos viajeros, incluso subir unas escaleras exige esfuerzo. El aire se llena de campanas de animales, conversaciones, pasos sobre piedra y banderas de oración agitadas por el viento. Desde los miradores situados por encima del pueblo, Namche se vuelve diminuto. Las casas desaparecen lentamente bajo el gigantesco horizonte del Himalaya. Y entonces se comprende su verdadera rareza, una pequeña ciudad viviendo literalmente dentro de las montañas. Tengboche Monastery, Nepal. Después del viento seco de Mustang, regresamos al mundo verde y blanco del Khumbu. Pero esta vez, las montañas guardan silencio alrededor de un monasterio. Tengboche se encuentra a aproximadamente 3.867 metros de altitud, sobre una cresta rodeada por pinos, rododendros y algunas de las cumbres más reconocibles del Himalaya. Desde determinados puntos, el monasterio parece diminuto frente a Ahmad-Ablam. La arquitectura pintada de rojo y blanco contrasta con las montañas oscuras, mientras banderas de oración atraviesan el aire como líneas de color. Tengboche es uno de los principales centros budistas de la región del Khumbu. Su historia moderna también ha estado marcada por la destrucción y la reconstrucción. El edificio sufrió daños durante el terremoto de 1934 y volvió a ser destruido por un incendio en 1989 antes de ser reconstruido. Sin embargo, para un viajero que llega después de horas caminando, la primera impresión suele ser mucho más sencilla. El viento disminuye, las campanas resuenan. Y detrás del tejado del monasterio aparece Ahmad-Ablam, elevándose como una enorme pirámide de hielo. Bodhnath Stupa, Nepal. Ahora las montañas desaparecen. El ruido de una gran ciudad regresa. Pero en medio de Katmandú existe un círculo donde todo parece moverse a otro ritmo. Bhuwanath surge entre edificios y monasterios como una enorme cúpula blanca coronada por una torre dorada.
Sobre ella están pintados los característicos ojos de Buda, mirando hacia los 4 puntos cardinales. Aquí el movimiento nunca se detiene. Peregrinos y visitantes caminan alrededor de la estupa siguiendo el sentido ritual de la circunvalación. Las ruedas de oración giran. Las banderas cruzan el cielo. El humo del incienso se mezcla con el aire urbano. Después de los gigantes de hielo, los desiertos y los senderos del Himalaya, Bhuvannath demuestra que Nepal también puede resultar monumental sin una sola montaña en el encuadre. Cuando llega la noche y centenares de pequeñas lámparas iluminan la base de la estupa, la enorme cúpula blanca parece flotar sobre la multitud. Pashupatinath Temple, Nepal. Hay lugares donde el paisaje impresiona por su tamaño. Pashupatinath lo hace por algo mucho más difícil de medir: la sensación de estar frente a un ciclo que nunca se detiene. El complejo se extiende junto al río Bagmati, en Katmandú, y está dedicado a Shiva. Pashupati forma parte de las 7 zonas monumentales del Valle de Katmandú reconocidas por la UNESCO. El área reúne cientos de templos, santuarios, ghats y construcciones religiosas alrededor del templo principal. Desde la orilla opuesta, el escenario parece construido por capas. En primer plano fluye el Bagmati. Sobre sus márgenes se levantan plataformas de piedra. Más arriba aparecen templos de madera y ladrillo, pequeños santuarios y tejados superpuestos que ascienden por la ladera. El humo se eleva lentamente. Las campanas rompen el murmullo del agua. Peregrinos, sacerdotes y sadhus atraviesan los patios mientras monos se mueven entre los edificios. Para los hindúes, este es uno de los lugares religiosos más venerados de Nepal, y durante Mahashivratri recibe peregrinos llegados desde distintas regiones de Nepal e India. Kathmandu, Nepal. Después de semanas imaginando senderos silenciosos, glaciares y montañas, Katmandú parece un choque de mundos. Aquí nada permanece quieto. Motocicletas atraviesan calles estrechas. Las palomas levantan vuelos sobre plazas antiguas. El olor del incienso se mezcla con especias, polvo y comida. Entre edificios modernos aparecen de pronto puertas talladas, patios ocultos y templos que parecen pertenecer a otro siglo. Katmandú se encuentra en un valle que durante siglos fue uno de los grandes centros culturales del Himalaya. En Katmandú Durbar Square, antiguos palacios y templos se levantan alrededor de espacios abiertos donde la vida cotidiana continúa entre siglos de arquitectura. La madera tallada cubre ventanas y columnas. Los tejados pagodas se superponen unos sobre otros. Los ladrillos rojizos cambian de tono con la lluvia y con el último sol de la tarde. El terremoto de 2015 causó graves daños en numerosos monumentos del valle, dando paso a un prolongado proceso de restauración y conservación. Pero quizá la mejor manera de sentir Katmandú sea caminar sin buscar una sola imagen. Lumbini, Nepal. En las llanuras del Terai, cerca de la frontera con India, Lumbini presenta un paisaje completamente distinto al Himalaya: terreno casi plano, vegetación subtropical y una atmósfera donde el silencio reemplaza a la verticalidad. Pero su importancia no procede de la geología, procede de una historia que transformó buena parte de Asia. En el centro del área sagrada se encuentra el templo Maya Devi. Cerca aparecen restos arqueológicos de antiguos monasterios y estupas, además del pilar de Asoka y un estanque asociado tradicionalmente con el nacimiento de Buda.
Pero Lumbini no se siente como una ruina detenida en el pasado. Los peregrinos siguen llegando. Banderas de oración se mueven entre jardines y monasterios construidos por comunidades budistas de numerosos países. Después de los colores violentos de Mustang y las cumbres del Everest, Lumbini ofrece algo completamente distinto. Cuando la luz de la tarde atraviesa los árboles y cae sobre los ladrillos antiguos, el lugar no parece pedir que miremos hacia arriba. Fuel Lake, Nepal. Situado junto a la ciudad de Pokhara, este lago ofrece una de las imágenes más reconocibles de Nepal. Una superficie tranquila en primer plano y, a lo lejos, las cumbres nevadas del macizo de la Annapurna elevándose detrás de las colinas. Entre ellas destaca Machapuchre, conocida por su silueta puntiaguda y simétrica desde muchos ángulos de Pokhara. En una pequeña isla se encuentra el templo Talbarai, uno de los elementos culturales más conocidos del lago. A su alrededor, las embarcaciones se desplazan lentamente entre la orilla y el santuario. Pegua no impresiona por la dureza del paisaje. Su fuerza está en el contraste. Agua tranquila abajo, gigantes de roca y nieve arriba. Desde una barca al amanecer o desde los miradores situados sobre Pokhara, el paisaje cambia con cada nube y con cada variación de la luz. Y cuando el cielo está despejado y el agua permanece inmóvil, Pegua ofrece una de esas imágenes que parecen demasiado perfectas para durar. El Himalaya suspendido entre dos cielos. Shifaksundo Lake, Nepal. En el corazón del Himalaya occidental existe un lago cuyo color parece demasiado intenso para pertenecer a un paisaje real. Shifaksundo aparece entre montañas áridas como una enorme superficie de azul turquesa encerrada por roca, silencio y cielo. Se encuentra en el distrito de Dolpa, dentro del Parque Nacional Shifaksundo, una de las regiones más remotas de Nepal. El lago está situado a unos 3.600 metros de altitud, rodeado por empinadas paredes montañosas y valles donde la presencia humana sigue siendo escasa. Su origen está ligado a antiguos procesos geológicos y al bloqueo natural de un valle, que permitió que el agua quedara retenida entre las montañas. Bajo el sol, el agua puede pasar del azul profundo al turquesa brillante. Cuando las nubes cruzan el valle, grandes sombras oscuras recorren lentamente la superficie, cambiando el aspecto del lago en cuestión de segundos. El sendero hacia Poksundo atraviesa bosques, gargantas estrechas y cascadas antes de revelar finalmente el lago desde lo alto. Y durante unos instantes, Shifaksundo parece menos un lago que una puerta azul abierta en medio del Himalaya. Tilicho Lake, Nepal. A casi 5 kilómetros sobre el nivel del mar, el color azul parece no tener derecho a existir. Y sin embargo, aparece. Tilicho Lake se encuentra en la región de Manang, dentro del entorno de la Annapurna, a aproximadamente 4.919 metros de altitud, según datos del Nepal Tourism Board. El camino hacia él atraviesa un mundo cada vez más mineral. Su agua puede cambiar desde un azul oscuro hasta un turquesa intenso dependiendo del cielo, la nieve y el ángulo de la luz. En determinadas épocas, bloques de hielo flotan cerca de la orilla. Las montañas se reflejan de forma imperfecta sobre la superficie, deformadas por pequeñas ondas. Tilicho forma parte de un paisaje modelado por procesos glaciares y por la extraordinaria elevación de la cordillera de la Annapurna. Hay menos vegetación para detener el viento, menos sonidos humanos, menos referencias que permitan calcular las distancias.
Caminar hasta su orilla produce una sensación extraña. No parece que hayamos llegado simplemente a un lago. Parece que hemos alcanzado una pequeña reserva de color atrapada dentro de un desierto de roca, nieve y cielo. Lukla, Nepal. Lukla parece suspendida entre dos mundos. A un lado, laderas verdes y empinadas desaparecen bajo las nubes. Al otro, profundos valles se abren bajo las montañas del Himalaya. En medio de ese paisaje aparece un pequeño pueblo aferrado a la pendiente. Los tejados azules y rojos se mezclan con el bosque, los caminos de piedra recorren las laderas y, detrás de las nubes, empiezan a surgir las primeras cumbres nevadas. La mañana es uno de los mejores momentos para contemplar Lukla. La niebla atraviesa las casas. La luz toca lentamente las montañas. Más abajo, un mar de nubes cubre los valles y hace que el pueblo parezca flotar sobre el cielo. De vez en cuando, un pequeño avión aparece entre las paredes de montaña y desciende hacia el aeropuerto Tenzin Hillary, creando una de las escenas más características de este lugar. Lukla no es el lugar más alto de Nepal, pero entre nubes, bosques y montañas, parece una pequeña puerta abierta directamente hacia el corazón del Himalaya. Después de recorrer estos 13 lugares, Nepal deja una imagen difícil de olvidar. Montañas gigantes, lagos silenciosos, valles remotos, templos antiguos y pueblos rodeados por el Himalaya muestran un país donde el paisaje cambia constantemente. Pero todos estos lugares comparten algo, nos recuerdan lo pequeños que somos frente a la naturaleza. Nepal todavía guarda rincones capaces de superar nuestra imaginación. Y conocerlos también significa aprender a valorarlos y protegerlos. Cuéntanos cuál fue tu lugar favorito y desde qué país estás viendo este viaje. Suscríbete y acompáñanos en la próxima aventura.